Libertad y la Iglesia Monte Santo tienen el honor de presentar el programa El Mensajero de la Reforma, en el cual escucharemos pláticas doctrinales para la correcta edificación de la Iglesia de Cristo, en la voz del pastor Carlos Hernández. Bienvenidos. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga. Reciban un afectuoso saludo de la congregación de la Iglesia Monte Santo, ubicada en el 8533 de la calle Dorban, a una cuadra de la Alameda en Isleta. Antes de entrar al tema que nos ocupará este día, deseo dar a conocer la página de internet con que cuenta este Instituto de Teología, misma en la que encontrará información sobre la historia, planes, visión y misión de esta institución, así como artículos de interés para la comunidad cristiana con diferentes tópicos. También podrá escuchar en esta página, si así lo desea, las diferentes pláticas doctrinales que hacemos a través de esta radiodifusora cristiana. También puede expresarnos sus comentarios o dudas en relación a las enseñanzas bíblicas. La página es todo con minúsculas, reformado.com. INS como instituto abreviado, centro, reformado.com. La página está a su disposición para sus comentarios, para sus opiniones también, que serán bien recibidas. A continuación comenzamos. En el primer programa de estas pláticas doctrinales explicábamos que Dios se ha dado a conocer a través de su creación, a través de su palabra escrita, la Biblia, y a través de Jesucristo, que es su revelación visible, como lo dice Colosenses 1:15, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y que al darse a conocer Dios es con el fin de que los seres humanos tengamos una relación con Él, estableciendo Dios mismo, para esto, la religión correcta, la cual es única y exclusivamente a través de la fe en Jesucristo. Habiendo establecido lo anterior, ahora estudiaremos un atributo de Dios desconocido para muchos creyentes, como es la soledad de Dios. El no contar con una buena apreciación correcta de esta condición perfecta de Dios, su soledad, es motivo de que no se pueda comprender o magnificar el resto de sus perfecciones o atributos de Dios. Pero, ¿qué queremos decir con la soledad de Dios? Pues que en la eternidad, antes que fuera creado el tiempo y lo que existe, Dios se encontraba solo, completamente solo, pero completo y en una unidad perfecta. Dios Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. No tenía necesidad de nada ni de nadie, porque si así hubiera sido, dejaría de ser el Dios perfecto de las Escrituras, porque a lo perfecto ni le falta ni le sobra nada. Así que Dios es perfecto en todo, y todo lo que hizo, lo hizo para su propia gloria. No lo hizo por necesidad, no lo hizo por alguna presión o alguna inclinación. Todo lo hizo conforme a su propia voluntad. Consultemos la Biblia para ver qué nos dice respecto a la soledad de Dios. Y quiero hablar muy bien sobre la soledad de Dios, porque el desconocer este atributo, esta condición de Dios, es causa de que muchos cristianos vivan de una manera incierta, con temores, sobre la soledad, sobre la presencia, sobre la salvación, sobre cómo mirar mañana. Y hay que entender que todo está en las manos preciosas y soberanas de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Vamos a ver qué dice Génesis 1:1. Nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Asimismo, Hebreos 1, versículo 10, nos declara: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Cuál principio? Pues el principio del tiempo, porque en la eternidad no existe el tiempo, ni distancias medibles, ni cosa creada, ya que todo es eterno de siempre. No hay principio ni fin en la eternidad. Así que, si la Biblia dice, en el principio Dios creó, por lo tanto está diciendo
que hubo un principio de algo, y este algo es el tiempo. El único que es eterno es Dios, el Jehová de los ejércitos. Él mismo lo declara el yo soy, no el fui, o el seré, o le iré siendo poco a poco, sino en un presente perfecto dice el yo soy, que es Jehová. Leamos Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En esa eternidad estaba solo Dios. No había cielo ni lugar alguno. Todo lo ocupaba Dios en su inmensidad, que es otro de sus atributos divinos. Entonces, lo que hizo Dios fue el abrir un paréntesis, vamos a llamarle así, dentro de la eternidad. Y a este paréntesis le llamó tiempo. Ahora sí entendemos Génesis 1:1, cuando dice que en el principio, o sea, en el principio del tiempo, Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, podemos entender que ya dentro del tiempo, ya dentro de ese paréntesis llamado tiempo, Dios creó ángeles, querubines, arcángeles y todo ser celestial. Creó los cielos. Y en el universo creó todos los planetas, astros, vías lácteas, estrellas, etc. Y en la tierra creó montes, mares, animales y seres humanos. Dios creó todo dentro del tiempo, que le llamamos un paréntesis que se abrió dentro de la eternidad. Pero, ¿dónde planeó Dios su creación? ¿Dónde hizo el plan de las naciones? ¿Y dónde hizo el plan de salvación? Pues en la eternidad, en su sublime soledad, Dios en esa unidad perfecta, planeó todo en la eternidad y lo creó en el tiempo. Dios no se mueve por tiempos, no se mueve como el hombre, como el ser humano, ni Dios piensa en etapas. En un solo pensamiento, Dios hizo toda su creación. En aquella gran soledad, las tres divinas personas reunidas en una santa asamblea, entre comillas, dando una explicación para entender un poquito las cosas divinas, reunidas en una santa asamblea, idearon juntos el glorioso plan para todas las edades, tomando en cuenta para esto desde el más mínimo detalle hasta el más notable, formándose desde antes toda la historia de la humanidad. Así lo afirma Hechos 15:18. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, todas sus obras. Ahí, en ese concilio divino, vamos a llamarle, se planeó la creación haciéndolo todo con sabiduría, tomando en cuenta cada una de las cosas que habían de existir, según nos lo dice todo el Salmo 136, pero en esta ocasión voy a leer nada más el versículo 5. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. También el Salmo 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Vemos que toda la creación está hecha con entendimiento, con sabiduría. No hay quien aconseje a Dios. Él mismo dice, ¿quién le aconsejó a Dios? Él mismo es sabiduría en sí mismo y todo lo hizo perfecto. Aún todos los hechos de los hombres fueron decretados por Dios desde su soledad en la eternidad. Fueron determinados que sucedieran por la voluntad soberana de Dios. Nada de lo que ha sucedido, nada de lo que sucede y nada de lo que sucederá es ajeno al conocimiento eterno de Dios y a su poder permisible. Aún lo malo, lo adverso, el pecado, está dentro del control de Dios que Él lo ha permitido. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada, o sea, no hay nada creado que sea manifiesta en su presencia, que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta. Todo esto es demostrado por las profecías bíblicas, las cuales anuncian las cosas antes de que sucedan, como prueba de que todo está predeterminado por Dios por su soberanía. También, en ese concilio divino, en la soledad de Dios, en la eternidad, se planeó la gracia salvadora, o sea, el plan de salvación. La Biblia nos lo enseña claramente en 2 Timoteo 1:9, que dice que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha, nos dice Juan 1:17. Y esta, hermanos, esta gracia fue hecha a nuestro favor aún antes de que fuera necesaria. Estas enseñanzas, estas pláticas, lo que provocan o deben de provocar en nuestro corazón es confianza en nuestra salvación. No es motivo de dudar en ningún momento respecto al futuro, porque está en las manos del Señor. Vemos que esto fue planeado perfectamente por aquel que tiene el poder para que se lleven a cabo las cosas. No puede ser estorbado ni limitado. Todo fue hecho. Esta gracia salvadora fue hecha. Este plan de salvación fue hecho desde antes de la fundación del mundo. No hay manera de que el hombre pueda desviar o cambiar o estorbar el plan que Dios ha determinado. Dios no se puede equivocar en lo que Él determinó que sucediera y permitir lo que habría de suceder. También, asimismo, el sacrificio de Jesucristo fue planeado antes de que existiera el tiempo, o sea, en la eternidad, ¿sí? En la soledad de Dios. Antes de que se llevara a cabo el primer pecado, ya estaba la gracia planeada y por lo tanto el sacrificio de Cristo también. Hay algunos que enseñan que por causa del pecado Dios tuvo que sacar un plan emergente y hacer la gracia. No, primero fue la gracia planeada por Dios, preparada de antemano, nos lo dice la Biblia, y después fue el pecado. Primera de Pedro 1, del 18 al 20, nos enseña que ya fuimos rescatados por el sacrificio de Jesucristo, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, sabiendo, dice, que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Atención lo que dice enseguida, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros. El cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el pecado existiera. También Juan, el teólogo, nos lo dice en Apocalipsis 13:8, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto, ¿cuándo? Desde el principio del mundo. De igual manera, Hebreos 10, del 5 al 7, nos revela que la encarnación y muerte de Jesucristo fue planeada en aquella asamblea en la eternidad y aún escrita en un libro cada detalle de su sacrificio. Dice lo siguiente, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, refiriéndose a Jesús, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Pero más claro lo podemos ver en el libro de los Hechos 2:23, que nos enseña
en relación al sacrificio, a la muerte de Jesucristo, que no fue porque el hombre a sí mismo estorbó el plan de Dios, no, si estaba ya desde antes, si Dios planeó la gracia salvadora y planeó el medio que es el sacrificio de Cristo, tenía que establecer también las formas y las circunstancias que se llevaran a cabo. Dice Hechos 2:23, a o sea, Jesucristo, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendiste y mataste por mano de los inicuos, crucificándole. Fue entregado por lo que se había determinado en un consejo allá en la eternidad y por lo que había provisto Dios para que sucediera. Por lo que vemos que podemos confiar en un Dios que tiene todo bajo su control soberano. Pero quiero hablar también sobre algo que a algunos los va a incomodar, predicadores, pastores. El escogimiento de los que formaríamos parte de la iglesia de Cristo se llevó a cabo también en medio de aquella soledad, desde la eternidad. En la mente de Dios ya existíamos, no solo nuestro nombre, sino las características de nuestro cuerpo, los rasgos de nuestra cara, la forma y fuerza de nuestro carácter. Vamos a la Biblia, que dice, Isaías 49:1 declara, oídme islas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. El Salmo 139, el 15 al 16 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:2? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, con un propósito, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sea, multiplicada. Elegidos para obedecer, no elegidos porque Dios vio que iban a obedecer, como algunos enseñan. Para obedecer, propósito de la elección, para obedecer. Fue ahí, en esa soledad, en la eternidad, que Dios, conociendo nuestras fallas y nuestras limitaciones, nos escogió para salvación. Efesios 1, del versículo 4 al 5, nos enseña, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, no porque vio Dios de antemano que íbamos a ser santos, nos escogió primero, no, se rompe realmente la relación gramatical de la frase. Aquí dice claramente, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, y según el puro afecto de su voluntad. Qué hermosas enseñanzas nos dejó el Señor en su revelación escrita. Por lo tanto, antes de que naciéramos, antes de ser formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos había escogido para salvación. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Dios. Esto es gracia. Pero el hombre, en su deseo de ser como Dios, se repite lo que le dijo la serpiente a Eva, engañándola, lo que despertó su curiosidad, que si comiera del fruto prohibido sería como Dios. Y desde entonces el hombre trata de ser como Dios. Cree que no es Dios en su soberanía y por su puro afecto, como lo dice Efesios 1:5, el que lo escogió para salvación. Estas pláticas son para cristianos, no son para personas que todavía no conocen a Cristo como Salvador. Son para cristianos que tienen una enseñanza equivocada respecto a lo que Dios nos dejó en la Biblia para nuestro beneficio, para nuestra paz, para disfrutar esta salvación en la tierra. Pero, ¿en qué se basan estos hombres para decir que depende del hombre
el escoger a Cristo como Salvador. En el invento del libre albedrío. Que yo diría que el Dios del hombre es su libre albedrío. Lo defiende de tal manera que aún a Dios trata de limitarlo en su actuación y poder soberanos. Pero, ¿qué dice la Biblia en relación al libre albedrío? Nada. La Biblia no habla nada del libre albedrío. Pero sí dice la Biblia que en el hombre no hay nada bueno. Desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, todo es podrida llaga. Isaías 1:6. Jesús mismo lo dice, nadie quiere venir a mí. Nadie quiere venir a mí para que les dé vida. En Juan 5:39. Que dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y la lista de textos bíblicos es interminable, la cual nos enseña solo algo: la incapacidad total del hombre para poder creer en Jesucristo. Pero siempre me han dicho de libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Confunden mucho lo que es libre agencia. Eso sí tenemos, libre agencia. Pero libre albedrío no. Su definición es como sigue. Libre albedrío es la plena libertad que tiene el hombre. La plena libertad que tiene el hombre para escoger lo que le conviene. Sin ninguna presión externa. Capacidad, libertad que tiene el hombre para escoger lo que le conviene. Yo pregunto, ¿el borracho cree que le conviene embriagarse? Yo mismo era un alcohólico. ¿Y cuántas veces a escondidas lloraba por no poder liberarme de ese vicio? El adúltero, el ladrón, el asesino, todos saben que no les conviene vivir mal, pero están esclavizados. Solo, como dice Pablo, todos los seres humanos nacemos esclavos del pecado. Nacemos con una herencia de pecado, con una naturaleza pecaminosa, que solo desea hacer lo contrario a lo que Dios manda. El espíritu, la carne, son enemigos, pelean entre sí. Esta carne pecaminosa no puede ni quiere sujetarse a Dios. Pablo lo asegura en Romanos 7:14-24. Que voy a leer nada más el 24. Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Por lo tanto, y hay muchas citas más, el libre albedrío no es bíblico. No es bíblico. Pero en su defensa los predicadores inventan frases como, Dios es un caballero, Él va a respetar tu libre albedrío. Discúlpenme, pero el pecador esclavizado a su naturaleza corrompida no necesita un caballero, sino un salvador. Y no cualquier salvador, sino uno con poder y misericordia para rescatarlo de su forma miserable de vivir aquí en la tierra. Y lo libre también de la condenación eterna. Y digo que necesita un salvador poderoso para que pueda hacerlo, y misericordioso para que quiera hacerlo. Pero gracias a Dios que en su soberanía y en su gracia decidió escoger a algunos para que le amaran, le siguieran y le obedecieran aquí y lo acompañaran en la eternidad. Desde antes lo prometió a través del profeta Ezequiel en el capítulo 11 del 19-20. Era la única manera. Si Dios no obra en su gracia, ninguno sería salvo. No habría esperanza para el hombre. Pero Dios dice que en aquellos tiempos futuros, en el tiempo de la gracia, cuando Cristo viniera,
he de darles un corazón y espíritu nuevo. Daré en sus entrañas y quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Asimismo, ¿qué nos dice Filipenses 1:6? Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que comenzó la buena obra en nosotros? Es el Espíritu Santo, el que comienza el proceso de la salvación en cada escogido por Dios. Y es el mismo Espíritu el que la terminará hasta que Cristo venga por su pueblo. Por lo tanto, no hay por qué tener incertidumbre si nosotros partiéramos con el Señor. Nuestra salvación está segura. Fue planeada en la eternidad. Así que gocémonos de un Dios que podemos adorar y confiar en lo que prometió, que nadie nos arrebataría de su mano. Resumen, ¿qué hemos visto en esta plática doctrinal? 1, que antes de la creación Dios estaba solo en la eternidad, pero perfecto y completo. 2, que en esa soledad Dios planeó y decretó todas las cosas que la historia universal, como la historia bíblica, nos narran. Que en esa eternidad Dios planeó la gracia salvadora. 4, que en esa soledad, en la eternidad, se planeó el sacrificio de Cristo. 5, que en esa soledad Dios escogió a cada uno de los que habrían de ser salvos para formar la iglesia de Cristo. 6, que el libre albedrío no es bíblico, ya que el hombre nace esclavo del pecado y nada puede hacer por sí mismo, ni escoger lo que le conviene. Que el hombre está totalmente incapacitado para creer en Cristo por sí mismo, y que solo le resta clamar a Dios por misericordia, y porque Dios es el que tendrá misericordia de que Él quiera tener misericordia. Y por último, que la salvación viene solo de Jehová. Así que, hermano en Cristo, gócese de que su salvación fue planeada por un Dios todopoderoso. Les doy las gracias por haber escuchado en esta ocasión esta plática doctrinal, en la cual buscamos solamente exaltar a Dios y que sea conocido como el Dios de la Biblia y no como el hombre ha querido distorsionar la imagen de Dios. El siguiente tema será: ¿se puede perder la salvación? Lo esperamos en el próximo programa del Mensajero de la Reforma. Dios los bendiga y Dios los guarde. El Instituto Teológico Reformado Libertad y la Iglesia Monte Santo tuvieron el honor de presentar el programa El Mensajero de la Reforma, en el cual hemos escuchado pláticas doctrinales para la correcta edificación de la Iglesia de Cristo, en la voz del pastor Carlos Hernández. Para más información, llamar al celular 203-9317, 203-9317 o visítenos en Libertad 1718, Libertad 1718, Colonia Chaveña, o en Kimansing 1591, Kimansing 1591, Colonia Águilas de Zaragoza. Hasta el próximo programa.